Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. El famoso actor Aslemberg hizo recientemente declaraciones sobre su vida privada en un programa de YouTube en el que participó. Aslemberg, quien mantiene un matrimonio feliz con su esposa empresaria Berking Okbudak, hizo sinceras confesiones sobre sus relaciones y su vida personal, al mismo tiempo que compartió un incidente interesante que tuvo con su esposa. Afirmando que tienen una comunicación muy fuerte en su matrimonio, Enver mencionó una situación inesperada que experimentaron a la salida de un restaurante. Aslemberg, quien comenzó sus sinceras explicaciones, en primer lugar habló sobre sus características personales. Enver, quien afirmó que no podía tolerar a las personas lentas y de sangre pesada, dijo que estaba acostumbrado a ir rápido. Me gusta ese cebal y mi acabado. ¿No crees que no me gusta el trabajo pesado y pesado? Tengo un poco de ese lado, es cierto. La gente lenta y de sangre pesada me pone de los nervios, dijo, describiendo también su propia forma de hacer negocios. Enver, como persona a la que le gusta llegar a una conclusión rápidamente, enfatizó que no puede tolerar perder el tiempo. Muchos de sus seguidores mostraron gran interés en estas declaraciones de Enver. Me gusta ser trabajador y rápido, mi tiempo es precioso, dijo Enver, quien tiene una actitud similar en la vida empresarial. En sus explicaciones, dijo que le gusta avanzar rápidamente. Aslemberg, quien también mencionó su relación con su esposa Berking Okbudak, explicó cómo se benefician de los diferentes rasgos de carácter del otro. Enver afirmó que su esposa tiene una estructura que se levanta de repente pero se apaga de inmediato, mientras que él, por el contrario, dijo que es alguien que se arroja hacia mí sin hacer ruido. Al explicar cómo estos dos personajes decadentes mantienen un matrimonio exitoso juntos, Enver afirmó que la comunicación juega un papel importante en su matrimonio. Enver continuó sus palabras de la siguiente manera: mi esposa y yo podemos hablar mucho. Realmente nos enfocamos mucho en nuestros problemas. Creo que la comunicación es muy importante. También recibimos apoyo, tenemos un terapeuta. También me uní a la alineación familiar el último trimestre. Aslemberg afirmó que se preocupan por construir su relación sobre cimientos sólidos y están tratando de establecer una comunicación más saludable con la ayuda de un terapeuta de parejas. Esta declaración mostró lo útil que cree que es obtener apoyo profesional en su matrimonio. De hecho, una de las explicaciones más notables de Enver fue sobre un incidente interesante que tuvieron él y su esposa. Enver, quien explicó que él, su esposa Berking Okbudak y su hijo iban a un restaurante en familia, dijo que una mujer en la mesa de al lado le envió un mensaje a su esposa a través de las redes sociales esa noche. En realidad, todo era normal. Mi esposa y yo estábamos cenando bien. Pero luego la chica sentada en la mesa de al lado le envió un mensaje de texto a mi esposa en las redes sociales. Debes estar aburrido, escribió. Estoy realmente sorprendido. No hay nada que hacer, esto está sucediendo, dijo, describiendo la situación que estaban experimentando de manera conmocionada. Aslemberg dijo que aunque reaccionó a lo que hizo la mujer de la mesa de al lado al principio, con el tiempo se dio cuenta de que era el resultado de las redes sociales. Tales cosas suceden, la gente necesita tener un poco de cuidado, dijo Enver, señalando que la situación no lo molestó demasiado, pero aún permaneció en su memoria como un recuerdo desagradable. Anwar también compartió sus puntos de vista en las redes sociales, diciendo que a veces las personas cruzan fronteras y adoptan un enfoque que no respeta su vida privada. Las redes sociales son algo muy hermoso, pero a veces pueden convertirse en una herramienta destructiva para la autotrascendencia. Las personas pueden sentir el deseo de interferir más en la vida de otras personas. Esto, a su vez, puede afectar la psicología de las personas, dijo, señalando los aspectos negativos de las redes sociales. Enver dijo que no tiene sentimientos negativos sobre el incidente que experimentó, pero que está tratando de enseñar a quienes lo rodean cómo protegerse de tales situaciones. Estos son parte de la vida, pero es importante respetar los límites. Se debe respetar la vida de todos, el espacio personal, dijo, enfatizando los efectos a veces sin fronteras de las redes sociales.
Las declaraciones de Aslenberg revelaron no solo las dificultades que traen las redes sociales, sino también el profundo compromiso que siente con su esposa y su familia. Enver, quien considera que pasar tiempo con su familia es primordial, dijo de una manera extremadamente sincera: proteger a la familia es lo más importante en la vida. Quiero ver a alguien que lo cuente. Porque lo más valioso es crear momentos llenos de amor dentro de la casa, dijo. Las declaraciones de Enver dieron pistas importantes de que es importante encontrar no solo las dificultades que conlleva ser una celebridad, sino también la felicidad y la tranquilidad. Especialmente el enfoque maduro que mostraron al enfrentar las dificultades que enfrentaron en su matrimonio fue muy apreciado por sus seguidores. Aslenberg, aunque expresó su amor por él y su familia en cada oportunidad, enfatizó que han fortalecido su relación con su esposa Berking Okbudak con apoyo profesional. Estos sólidos cimientos que han establecido con la comunicación y el entendimiento crean una historia que puede ser un ejemplo para la relación de cada pareja. Sí, aunque a veces hay dificultades provocadas por las redes sociales y la vida acelerada, Aslenberg y su familia hacen todo lo posible por estar juntos bajo cualquier circunstancia. Aslenberg afirmó que en sus relaciones con Berking Okbudak, las diferentes estructuras de carácter de los dos también son efectivas. Enver dijo que su esposa tiene una estructura que se levanta más de repente pero se apaga de inmediato, mientras que afirmó que es introvertido y una persona que trata de resolver problemas sin hablar demasiado. Sin embargo, dijo que estos rasgos de carácter contrastantes agregan color a su relación y se complementan entre sí. Ese repentino aumento en mi esposa y luego calmarme rápidamente me afecta de vez en cuando. Pero también podemos enfrentarnos a él. Soy un poco más paciente, pero a veces es necesario encontrar soluciones hablando, no callándose, dijo, enfatizando cómo las diferencias juegan un papel positivo en su matrimonio. Anwar también admitió que recibieron apoyo durante periodos difíciles en su relación. Afirmando que recibieron apoyo de terapeutas y participaron en métodos como la secuenciación familiar, afirmó que la ayuda profesional los benefició mucho. Estamos constantemente tratando de mejorarnos a nosotros mismos. Tales apoyos son muy importantes para establecer un vínculo saludable en las relaciones. Si cada pareja recibe ese apoyo, la comunicación en su relación será más fuerte, dijo. Aslenberg continuó en la agenda de las redes sociales durante un tiempo después del incidente en el restaurante. La situación de la mujer que envió un mensaje a su esposo Berking Okbudak desde la mesa de al lado en las redes sociales causó un gran eco entre sus seguidores. Mucha gente apreció la reacción tranquila y madura de Aslenberg. Sin embargo, Enver expresó que aún debería ser tratado tímidamente y respetuosamente en las redes sociales después del incidente que experimentó. Sí, esas cosas suceden. Las redes sociales también tienen un gran impacto. Muchas personas pueden comunicarse fácilmente con personas que no conocen. Pero hay un límite. Es responsabilidad de todos respetar nuestra vida privada, nuestra familia, dijo, señalando que el uso de las redes sociales a veces debe hacerse con cuidado. Estas declaraciones permitieron a Aslenberg adoptar una postura firme y transmitir claramente el mensaje de que los límites personales deben protegerse. Además, Enver instó a sus seguidores a tener más cuidado con este tipo de intervenciones realizadas a través de las redes sociales. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.